Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos. Son las 6 en punto. Vamos a dar comienzo a nuestra clase del día de hoy. Les invito a que busquemos nuestros himnarios, cánticos espirituales y busquemos el himno número 99. Himno número 99 de los cánticos espirituales. De mi tierno Salvador. Si lo tienen, cantemos. De mi tierno Salvador, cantaré el inmenso amor, gloriaréme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición del impío corazón, me salvó de perdición mi Jesús. El pecado, el perdón, de la reina salvación, por tristeza, bendición, dio Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. En el mundo actual, solitario sin hogar, no sabía qué dulce pasa Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y placer, ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso su verdad, de lo inmundo santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Hechos fuertes en virtud de su fe de gran salud, y nos da de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Más adelante, el himno número 104. La 100.
tienen, cantemos. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré para darle la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles, la doctrina de Dios de perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré para darle la casa de Dios. Sembraré corazones de mano, la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré para darle la casa de Dios. Así como estamos, hermanos. Gracias, Señor Padre bendito, Padre amoroso. Le damos gracias, Señor, por permitirnos ser sus hijos, Señor, y gozar de esa felicidad al lado suyo, Señor Padre bendito. Usted que nos cuide y nos protege, Señor. Y lo más importante, Señor, que estamos aquí reunidos, este grupo de hijos suyos, Señor, para escudriñar tanta palabra, Señor. Dele palabras sencillas y claras y precisas a nuestro hermano que hoy en esta tarde, Señor, nos trae el estudio, Señor. Igualmente, Señor, bendiga a cada una de las familias que estamos aquí, Señor. Le damos gracias por tantas bendiciones que hay derramado sobre cada uno de nosotros, Señor. De igual manera, Señor, le pedimos por todos aquellos hermanos que están enfermos y postrados en su cama ahorita, Señor, no han podido estar aquí con nosotros, Señor. Le damos gracias, Señor, que el día de hoy, en esta tarde, Señor, todo lo que aprendamos lo asimilemos primeramente a nosotros, Señor, y después lo demos a conocer al mundo, Señor, que tanta falta es. Entonces se lo pedimos, se lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los invito a abrir sus cantos espirituales en el número 54. Número 54. ¿Lo tienen? Tuyo soy Jesús, ya escuchamos que tu amor hablándome a ti. Más anhelo en más de subir y más cerca están de ti. Algo más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Algo más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor.
constreñido por tu amor. Y mi espíritu ama el cuerpo por servirle mi Señor. Algo más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Algo más cerca de tu cruz, llévame, buen pastor. Oh, cuán dura y santa delicia es de tu comunión gozar, y conmigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Alma cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Alma cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. En tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo Jesús esté en gloriosa eternidad. Alma cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Alma cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Más adelante, hermano, los invito en el número 97. Número 97. ¿Lo tienen? Quiero seguir las pisadas del Maestro. Quiero ir en pos de mi Rey y Señor. Y modelado por él mi carácter, dando con gozo a mi Redentor. Que hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz cerca de Jesús. Que hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él que vida, cuando el maligno me llega. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre exaltar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y verdad. Viendo hacia él por el don de la gracia, voy al descanso
alcanzó gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar. Viendo a mi rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Van a pasar a sus clases los niños, hermanos. Vamos a seguir ejercitando nuestros sentidos, hermanos, trayendo a nuestra mente Romanos 2, del versículo 3 al versículo 11, y añadiéndose por ahí el versículo 16. Creo que ya va a ser la última semana que vamos a estar repasando estas memorias. Romanos 2, del versículo 3 al 11, y se añadió el versículo 16. Así que hoy es el día del examen, hermanos. Hoy es el día de decirlas todas. Sí, hermanos, aunque no estamos obligados, pero sí los voy a invitar a que participemos, hermanos, con aquellas que pues ya se nos facilitan un poquito más. ¿Qué les parece, hermanos? Muy bien. Ahora solamente voy a necesitar de 3 valientes para que nos animen, hermanos, participando con las que gusten ustedes. Puede ser del 7 al 10, al 11, puede ser del 5 al 7, del 3 al 5, o puede ser hasta con la última. Una, hermanos, una que dé testimonio de que hemos estado leyendo las Escrituras. 3 valientes, hermanos. 3 valientes. Del versículo 3 en adelante. Para agarrar un poco de contexto, estuvimos primero por ahí también participando ya con el 1 y el 2, pero para que no se haga tan pesado, hermano, que sea del 3. ¿Qué les parece? 3 valientes, hermanos. 3 valientes, porque si no van a comprometer a mi hermano. ¿O piensas esto, hombre? Cerrada la Biblia, hermano. Sí, no, pero espérame. Dígale, hermano, dígale. Alguien más, y ahorita ya no vas que me ayude a repasar. Piensas esto tú, hombre, juzgas a los que tal hacen y juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escapará del beneficio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a la arrepentimiento. Pero por tu dureza. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, que de la ira,
y de La revelación. del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ira y enojo, Vida eterna. vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la justicia. Ahora sí es porque ira y enojo. Ese ya lo dijo. Tribulación y angustia para los hombres que hacen el mal. Tribulación y angustia para todo ser humano Hasta ahí no. que hace lo malo. Hasta ahí. Ok. Hermana Andrea. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando por vuestros imperios, hallé también un altar en el cual está escrita la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor de los cielos. De la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, y es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su ubicación, para que busquen a Dios y en alguna manera por vago le puedan hallarle, aunque ciertamente Él está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje es Dios. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra O escultura. o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ok, hermana. Se regresó a las citas otras, ¿verdad? Las que ya habíamos pasado. Sí, hermana. Pero fíjese, no había participado con ellas. Así que ya ve que la hermana estuvo practicando a las otras. Sí. De hecho, eso es algo, hermanos, que deberíamos estar haciendo. Las citas que hemos estado ya memorizando, no está de más que les demos una repasadita. Bueno, por cuestión del tiempo, hermanos, ya no los voy a angustiar, ni siquiera les voy a preguntar, pero sí los invito a que pues a que participemos para animar a nuestros hermanos que están a un lado nuestro, que nos oyen, que nos escuchan, e incluso a los que están allá en casa transmitiendo, viendo la transmisión. Que Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a pasar a nuestro estudio. Buenas tardes, hermanos. Hermano Pablo Salazar, si gusta prender la luz de ahí, o no sé si les afecte. Okay, vamos a continuar con nuestro estudio respecto al estudio que estamos retomando de la mujer y la iglesia, y estamos retomando ahora el punto del movimiento liberal feminista, el cómo ellas están alterando pues muchas ideas y que lo están introduciendo en familias, en escuelas, en instituciones de gobierno,
y también lo están haciendo también en algunas partes donde se hacen llamar que son iglesia. Entonces, ellos están queriendo cambiar, alterar todos los pensamientos de todas esas instituciones hasta la institución que Dios ha establecido como su iglesia. También quiere ingresar y penetrar y cambiar toda la forma de pensar y obviamente quiere alterar las palabras de nuestro Dios. Entonces, estábamos viendo algunos ejemplos de los pensamientos de este tipo de mujeres feministas. Hay algunos grupos, hay algunas personas que dividen los grupos feministas. Los que estuvimos viendo la semana pasada les hacen llamar feministas radicales. ¿A qué se refiere con radical? Bueno, tal cual la palabra lo dice. Quieren hacer un cambio radical en todas esas instituciones. Quieren desaparecer el matrimonio, la familia, quieren desaparecer la Biblia, la palabra de Dios. Quieren aquellas mujeres que creen en Cristo, que dejen de creer en Cristo. Entonces, por eso se les llama a esos grupos feministas radicales. Pero hay otros grupos feministas, hermanos, que no son de ese tipo. Hay algunos que tienen, pues, sus pensamientos no tan radicales como ellos y que se hacen llamar de sí mismos cristianos, cristianas, hablando de mujeres, y se hacen llamar feministas cristianas, como que no concuerdan mucho de esas dos palabras, pero así lo hacen ver, lo quieren identificar así, ellas mismas se identifican así. Entonces, son cosas pues que no están a la par, no están a favor una a la otra de las palabras. Entonces, vamos a ver algunos de estos ideas y cómo la palabra del Señor pues habla muy, muy diferente. Vamos a hablar algunos pasajes de ello. Permítame. Hay algunas mujeres, Noemí Goldenberg, ella dijo una frase: no dejará la religión intacta, el movimiento feminista no dejará la religión intacta. También dijeron frases como: las feministas tienen que dejar a Cristo y a la Biblia detrás de ellas. Son palabras textuales que ellas han mencionado. Hay otros grupos feministas, Betty Friedan, no sé sinceramente cómo se pronuncia, así se escribe, Betty Friedan. Probablemente dice ella que es una de las más radicales en sus inicios. Ella es una de las mujeres que ha cambiado de pensar. Ella escribió un libro en 1963, precisamente el tema del feminismo. El libro se llama La mística femenina. En ese tiempo, su pensamiento era feminista muy, muy radical, y cómo a través del tiempo ella se ha dado cuenta que sus mismos escritos estaban incorrectos, han cambiado. Escribió después, en el 1981, escribió otro segundo libro, y en ese mismo libro hace ver que el primer escrito que había hecho tenía muchos errores, que se dio cuenta a través del tiempo que no era correcto esa forma de pensar. Ella misma lo admitió en ese segundo libro. Entonces, es algo que nos damos cuenta que como estos mismos grupos, si alguien va y les instruye, existe la posibilidad de que no se cierren, de que no tengan la mente cerrada, sino que existe la posibilidad de que escuchen a aquella persona que le va a instruir y que se dé cuenta de los errores que tenía en ese tipo de movimientos. Entonces, es algo que como iglesia, hermanos, tenemos que hacer. Si ellas se están esforzando por esparcir ese pensamiento por toda la tierra, que tristemente ahorita ya existe ese movimiento por todo el mundo, entonces, si ellas están haciendo hasta lo imposible para poder lograr hacer ese cambio, bueno, como iglesia tenemos que hacer lo mismo con la palabra del Señor, hasta el punto de imitar la iglesia primitiva, que los hicieron llamar aquellos que están trastornando el mundo con el nombre de Cristo. Entonces, es lo que tenemos que hacer, y que posiblemente a muchas de estas mujeres que están ingresando a este tipo de movimientos, la palabra del Señor
pueda llegar a su mente y que puedan darse cuenta que es incorrecto ese tipo de pensamientos. Entonces, es posible, hermanos. Hemos estudiado en el tema del evangelismo que ese poder que tiene el evangelio transforma vidas. Entonces, tenemos que hacer lo posible, hermanos, para llegar a todo el mundo, y entre ellos este tipo de mujeres. Fíjense que hasta qué grado estos grupos de feminismos han llegado. Han creado un grupo feminista que se hace llamar con las siglas WITCH, WITCH. La traducción de las palabras de ese significado de esas siglas es una conspiración internacional de mujeres fuera del infierno. Fíjense cómo se hacen llamar ellas mismas, cómo crean esos grupos. Conspiración internacional de mujeres fuera del infierno. Hay otro grupo que las siglas es SCUM. El significado o la traducción de las palabras de esas siglas es una sociedad para cortar a los hombres en pedazos. Ese es el significado de las siglas de ese grupo que crearon. Llegan a tener tal grado de violencia este tipo de grupos que no las detiene nada, absolutamente nada. Permítanme. La organizadora de este grupo se llama Valerie Solanis. Ahorita vamos a introducir cómo atacar con la palabra del Señor esos pensamientos. Valerie Solanis disparó a un famoso llamado Andy Warhol. No sé de qué tiempo sería este famoso, ¿verdad? Yo sinceramente no lo conozco. ¿Un pintor? ¿Pintor? Ok, gracias. Bueno, Valerie Solanis llegó a dispararle a este pintor, este artista, llegó a dispararle, pero lo hizo en un momento de una presentación de él, donde hubiera reporteros, donde había cámaras, para que se diera cuenta que ese grupo no iba a importar qué institución se encuentre, de gobierno, de familia, de lo que sea, y que nada los iba a detener. Ese era el impacto que quería provocar al llegar en contra de ese personaje. Entonces, su compromiso es tal como viene el nombre de la institución. Su compromiso es deshacer a pedazos a los hombres y sin detenerla nada. Entonces, ese es el tipo de violencia que estas instituciones del mundo están queriendo hacer, impactar al mundo y a toda la sociedad. Entonces, es realmente muy, muy grave. Una de estas feministas del grupo de Witch, se refiere al matrimonio como una institución, palabras textuales de ellas, deshumanizada. Una institución deshumanizada que lo único que está provocando el gobierno al crear la familia, ellas instituyen que el gobierno fue quien hizo el matrimonio. Bueno, dice que lo único que están provocando los gobiernos es instituir una institución legal para que la mujer pueda ser prostituida. Ese es el pensamiento de esas mujeres, que el matrimonio simplemente legalizan la prostitución. Entonces, realmente está muy, muy drástico hasta donde llegan a pensar estos grupos, y que tristemente están llegando a muchas instituciones de gobierno y que han logrado que implementen reglas, leyes que les den libertad para hacer lo que ellos les plazca, como es el aborto, como es la legalización de matrimonios de ambos sexos, del mismo sexo, poder tener el derecho de adoptar un niño aunque sean del mismo sexo. Entonces, todas esas doctrinas erradas están llegando al mundo, y están llegando, déjame decirle, que están llegando a las escuelas. Esos pensamientos están llegando a las escuelas. No vamos a ir tan lejos. Aquí mismo en México, apenas el año pasado, los libros que se estaban escribiendo llegó a tener un problema porque estaban introduciendo principalmente mucho referente al sexo, y a las familias que ya permitían, bueno, en esos libros ya permitían
que independientemente de qué religión tuvieras, que tienes la libertad de escoger vestimentas. Un niño se podía ir vestido de mujer y no importaba en la escuela. Entonces, les daban libertad de pensar que un matrimonio pueda construirse como ellos quieran. Entonces, eso está llegando a nuestras escuelas, eso está llegando a nuestros hijos, y que, pues, tristemente, tenemos que nosotros atacarlos, porque si no, nosotros no enseñamos a nuestros pequeños, pues van a ir con todas estas pensamientos, ideas tan erradas, y que tenemos que atacarlo como iglesia del Señor y hablar la verdad. Ok, vamos a ver algunos pasajes. Estamos viendo que este tipo de grupos están influyendo a mujeres aún también dentro de la iglesia, y que esos caracteres, le dimos, ¿cuáles caracteres? La violencia, herir, hasta si es posible matar. Bueno, que no importa, que ellas tienen ese poder como mujer para poder hacerlo y que nadie lo va a detener. Déjeme decirle que esos tipos de actitudes pueden introducirse sin darnos cuenta sobre nosotros. Bueno, ¿qué dice la Escritura? A la mujer, y obviamente esta actitud puede ser en general, tanto para el hombre y para la mujer, pero ahorita vamos a introducirle a la mujer en cuanto a la ira. Bueno, obviamente la palabra de nuestro Dios ataca y condena la ira. Sabemos que nos enseña la palabra de Dios que como humanos podemos tener emociones y sentimientos, entre ellos el enojo, y que es algo natural como humanos el enojarnos, pero no llegar hasta el punto del descontrol y hacer cosas que no son correctas. Airaos, pero no pequéis, es lo que dice el apóstol Pablo. Okay, entonces, ¿cómo nos aconseja la palabra de Dios respecto a este punto? Okay. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Hermano David, por favor. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y a cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del juicio. Será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Fíjense la contraparte. A estas mujeres no les importa la actitud hiriente, la actitud de violencia, la actitud de matanza contra la humanidad, principalmente dirigida hacia el hombre. Entonces, ¿cómo la palabra del Señor está condenando gravemente? No solamente como dice el Señor Jesús en el 21, ustedes escucharon, oyeron que se había dicho en los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Bueno, todavía se va más profundo el Señor Jesús. Recordemos que esta sección es parte del Sermón del Monte, y el objetivo principal del Sermón del Monte es que quiere evitar nuestro Dios, a través de su palabra, a través de este sermón, conocido como el Sermón del Monte, quiere evitar que lleguemos precisamente a eso, a ser homicidas, a ser fornicarios, a ser adúlteros, y cada uno de los pecados que Dios condena en su palabra. Él quiere evitar a eso, y que nos cuidemos no solamente en lo exterior. Dice: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. No solamente el exterior, lo que se ve, sino de mi interior. Todo aquello que me llega a llegar al punto del extremismo. Entonces, me quiere cuidar el corazón, mis pensamientos, mi mente. Entonces, para no llegar a ese extremo de llegar a mi pensamiento, de llegar a matar, herir en contra de alguna persona, dice: yo les digo que cualquiera simplemente que se enoje, dice, en contra de su hermano, va a ser culpable del juicio. No necesitas esperarte a matar, a asesinar. Simplemente con enojarte
en contra, dice, vas a ser culpable del juicio. Y dice, y cualquiera que le diga necio a su hermano, igualmente va a ser culpable ante el concilio. Cuando ahora no solamente te llegaste a enojar, y ahora que ese enojo no lo controlaste y empezaste a hablar con tu lengua en contra de tu hermano, dice, diciéndole necio a su hermano, va a ser culpable. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, Dios realmente quiere cuidarnos. ¿Okay? No es hablar del extremo de llegar a asesinar, llegar a ser homicida. No, simplemente cuida tu interior, cuida tu corazón. No controla el enojo, la ira, y que eso puedas tener la capacidad de tener el control principalmente de mi emoción, de mi sentimiento, y que mi forma de conducirme va a ser de una manera con el raciocinio espiritual, de una manera espiritual. El Señor está poniendo en este caso el culpable de juicio, que es en el versículo 21, el culpable de juicio va a ser matar. Bueno, lo está igualando a aquel que se enoja, que hiere con palabras a su hermano y que acusa injustamente en contra de su hermano, que no solo está hiriendo físicamente, pero sí lo está hiriendo en el interior de la otra persona. Entonces, ¿hasta qué grado dice? Va a ser expuesto al infierno de fuego. Sí, hermano. Aquí el problema es que estas personas, estos movimientos y asociaciones no creen en Dios. Sí. El problema, son ateos. Sí. Ahorita que estaba mencionando todos esos hombres, hubo una mujer muy famosa, se llamó Madeleine Murray O'Hair. Okay. Sí. Esta mujer luchó mucho para que se eliminara de las escuelas americanas la Biblia, oración, hasta que lo consiguió. De tal suerte que en uno de los años, por ahí creo que el 64, fue considerada la mujer más odiada de Estados Unidos por la revista Time, cuando era muy influyente en ese entonces la revista. ¿Sí? Entonces el gran problema, ¿y cómo murió ella? Fíjense, cosa curiosa, murió asesinada por uno de los ayudantes o por un miembro de su organización que había sido descubierto robando y lo corrieron. Entonces la mató a ella, a su hijo y a su nieto. Y dice, oye, es paradójico, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios, por eso hacen esto. Nosotros que tenemos cierto temor de Dios, pues nos refrenamos. Exacto. Y tenemos todavía cierta conciencia, vamos, sin no redarguye todavía la conciencia cuando le hacemos algo mal a alguien. Esos no, por eso es que es lo que hacen. Sí. ¿Sí? Entonces, ese es el gran problema, que a Dios no han sacado su esquema de pensamiento, en primer lugar. Así Vamos es. a ir a expresar, pero para mí esa no es palabra de Dios. Entonces, de ahí ya habría que convertirlos primero para que creyeran que la Biblia es la palabra de Dios. Exacto. Que Dios es el rey del universo, para que pudieran someterse a la autoridad de Dios, pero no quieren someterse a esa autoridad. Sí. Y ese es el problema. Precisamente ahorita que menciona el hermano esas palabras, así es lo que está explicando el apóstol Pablo en Roma, de cómo llegaron los gentiles a tener una larga lista de pecados, y precisamente es el error que está mencionando el hermano, ahí en Romanos capítulo número 1, y empieza la lectura desde el versículo número 18, pero que lo hace, ya empieza a hablar de que porque dejaron a Dios o cambiaron a Dios, empieza a hablarlo desde el versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ahí sigue mencionando una larga lista de los pecados tan grandes que el gentil estaba cometiendo. Y para ellos era normal ese tipo de pensamientos, esa forma de vivir.
Entonces ya estaban bien entenebrecidos, ya no les redarguía absolutamente nada todos esos malos actos que estaban cometiendo. Entonces, este tipo de grupos liberales a tal grado están llegando, tal grado de pecados están llegando. La ira pecaminosa que está provocando sus corazones, tristemente está influyendo a muchas personas. A muchas personas está influyendo a tener un corazón irritado, molesto, impaciente, enfadado, sacar su vida de quicio ante simplemente por ver que quien gobierna, quien dirige, es el varón. En la familia, en la iglesia, y todo ese tipo de trabajo es de que el enemigo está trabajando en los corazones de estas mujeres, corazones encolarizados, furiosos, airados, amenazadores, y que no las detiene absolutamente nada. Y déjeme decirle, ahorita estamos hablando de personas gentiles, personas inconversas, pero muchas veces así empieza a trabajar con personas que sí creen en Dios, con mujeres cristianas, que su forma de actuar en su hogar, ante su cabeza, es, en vez de imitar a Dios, en vez de imitar a Cristo, pues sin darse cuenta están imitando ese tipo de mujeres, que no se dejan gobernar y que se dejan llevar por gritos, por ira, por enojos, y quieren controlar a todas cuestas y que se hagan las cosas a como les plazca. Entonces, eso llega también a ingresar a la familia, que quiere escuchar a Dios, pero se envuelve más por las cosas del mundo. Entonces, es triste que llegue a suceder este tipo de cosas. Fíjense, el proverbista, vamos a ir al libro de Proverbios. Es en el 14, capítulo 14, versículo 17 y versículo 29. Proverbios 14, 17 y 29. Hermano Daniel, hasta que lo tenga ahí, por favor. Versículo 17 y hermano Salvador, versículo 29. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Quién han considerado que es el autor de este proverbio? Es a Salomón, se lo adjudican a Salomón. Y Salomón, algo que está considerando, que es algo apropiado, algo que el hombre necesita, hablar sobre la necesidad de controlar la ira. De controlar la ira. Entonces, es algo que el hombre, como hombre, necesitamos saber cómo controlar. ¿Por qué? Ya habíamos experimentado, ya hemos dicho que el enojo es algo natural en nosotros. Entonces, algo que necesitamos para saber y no crear problemas. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para poder tener control en esas situaciones, en esos momentos? ¿Cuáles son los consejos prácticos de la palabra del Señor para poder tener el control y el dominio en esas circunstancias y actuar de una manera correcta, no incorrecta? Bueno, el proverbista en esta ocasión habla de la sabiduría, al contrario de la necedad. Este tipo de grupos obviamente es necio. El principal Salmo 14, versículo número 1, dice, el necio en su corazón, ¿qué? No hay Dios, no hay Dios. Entonces, no les importa ese tipo de pensamientos. Entonces, esa es la necedad. Aquí está hablando de la sabiduría y la necedad. La sabiduría va a aprender a temer al Señor, y por tanto se va a apartar de todo lo malo, todo lo malo. Entonces, el necio va a hacer lo contrario. ¿Cómo va a actuar? Impulsivamente, sin pensar lo que va a hacer,
simplemente se avienta y hace las cosas imprudentemente, iracundamente, comete insensateces y la astucia la deja a un lado. Al contrario, la sabiduría dice que la aborrece, todo lo sensato. Y eso es lo que está pasando con este tipo de mujeres. Y eso es lo que queremos evitar, de que también se introduzca a la iglesia. Nos recordaba el hermano Daniel la semana pasada que hay muchos grupos también dentro de la misma iglesia que empiezan a introducir algunas formas de trabajar incorrectas, que la misma mujer tiene capacidad de dirigir y por tanto, bueno, pues tiene la oportunidad, vamos a darle oportunidad. Bueno, no estamos hablando de capacidades, porque de capacidades sí tiene capacidades la mujer, pero no le dio ese rol a la mujer. Entonces, esas son las formas que pues deberíamos pensar y buscar hacer todo para el Señor de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a lo como yo quiera, o no de acuerdo, en este caso de la mujer, como ella quiera manejar, dirigir, como le plazca. Eso le llama aquí el proverbista como insensatez. Y realmente es algo insensato perseguir a quienes pues estamos viendo que están cerrando el paso para lo correcto y están conduciendo hacia lo malo. Si estamos viendo que es algo incorrecto, ¿por qué mujer tras mujer tras mujer y tras mujer? Y ahora se enlista una enorme lista de mujeres que se enlista precisamente a estos grupos. Si están viendo a dónde llega este tipo de grupos y perversiones tan grandes que están haciendo, ¿por qué llegarse a enlistar todavía más y más mujeres? Entonces, precisamente ellas se están alejando de lo correcto y siguiendo a la insensatez. Y muchos de esos casos que pasan, tragedias, ¿cómo dijo que se llamaba la mujer? Madeleine Murray. Esa, ya hay un documental de esa historia. Hay un documental que no solamente, se basó en un libro. Después del libro, ahora ya lo hicieron, pues en el cine, ya lo hicieron documental, en esos streaming que existen en la actualidad, y para que se den a conocer, a pesar de que se da a conocer ese tipo de información, aún así, muchas mujeres necias se enlistan a esos tipos de grupos. Entonces, si llegan a notar a qué consecuencias llegan esos tipos de errores, ¿por qué seguir ese tipo de grupos todavía? ¿Por qué cegarse si le están dando la información? Mejor la información de la palabra de nuestro Dios. Si no hacen ese tipo de casos que son más abiertos, tristemente a veces a Dios lo dejan muy, muy, muy lejos. Otro proverbio, 29. Capítulo 29, versículo 22 y versículo 23. 22 y 23 del capítulo 29. Hermano Eric Tefor. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la paz. Gracias. 29, 22 y 23. Ahora estamos viendo una vez más la ira, ¿a dónde te va a llevar? Es lo que está mencionando el proverbista. Bueno, la ira va a levantar. ¿Qué va a llevar? ¿Cuál es la consecuencia cuando tienes una ira que no la controlas? Que permites que el enojo, la ira te domine a ti en vez de que tú domines el enojo. Bueno, dice, te va a llevar simplemente a fracasos, contiendas. La furia, muchas veces va a llegar al pecado. A uno de los varones que menciona la Biblia, precisamente eso fue lo que provocó el primer asesinato escrito en la Biblia, que es a Abel. Caín, el enojo, la envidia, la ira. Todavía Dios, a través de su palabra, al hablarle
él decía, el pecado está a la puerta, mas tú tendrás el señorío sobre el pecado. Él tiene la decisión sobre el pecado, sobre la tentación. Entonces, simplemente le hace la pregunta, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás airado? ¿Qué ha provocado que llegues a eso? En vez de reflexionar, sentarse y pensar lo que ya había hecho mal, porque Dios no se agradó de él ni de su ofrenda, en vez de pensar que estaba haciendo mal, él siguió con ese enojo, con esa ira, y llegó hasta asesinar a su propio hermano. ¿A dónde nos lleva eso? O simplemente a problemas, y que son vanos cosas que se pueden llegar a evitar. Las relaciones se van a destruir. Los que están a nuestro alrededor, en vez de tenernos confianza, va a ser todo lo contrario. En vez de tener el apoyo de ellos, si están viendo que estamos sin ningún consentimiento, sin ninguna reflexión, llegando a matar y asesinar a alguna otra persona, aquellos que están dentro del mismo grupo, ¿creen que le van a tener confianza a ese tipo de mujeres? ¿Que no las detiene por nada? Entonces, va a ser al contrario, problemas tras problemas. ¿Sí, hermano? Precisamente vamos a decir casi el segundo escaloncito para llegar al camino a la madurez es, nos dice Pedro ahí en el segundo libro suyo, en la segunda epístola, en el primer capítulo, dice, agrégale a tu virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Ese dominio propio es saber controlar todas las emociones, todas las pasiones, todo lo que al hombre le perjudica. ¿Sí? Ese dominio propio es saber estar impávido ante la tormenta, en calma cuando hay tormenta, en calma cuando hay situaciones difíciles. Es difícil, pero precisamente ese es un camino hacia la madurez. Exacto. Mientras no tengamos ese dominio propio en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestro físico, no vamos a alcanzar la madurez, porque es parte de eso. Es como aquel que dicen, ven pasar las tormentas y ni siquiera se espanta. Sí. El Señor Jesús estaba en la tormenta y estaba dormido. Y los otros se preocupaban, despiértate, maestro, que perecemos. Sí, exacto. Pero ustedes seguimos 147. Brama la mar, maestro, ruge la tempestad. No te apuras. ¿Sí? Y precisamente ese es, y el segundo, y el siguiente paso es bien parecido. La paciencia. Exacto. El dominio propio, paciencia. Van de la mano. De la mano. No puede ser uno, bueno, no puede ser una persona madura si no tiene un dominio. Paciencia. Tener ahí la capacidad, pues, de perseverar. Yo no voy a poder perseverar si no me puedo controlar a mí mismo. Entonces, ¿cómo voy a poder lograr ayudar a alguien cuando ni siquiera he logrado ayudarme a mí mismo? Entonces, esa es de las cosas que puede llegar a afectarnos. Y otra vez, el por qué traerlo aquí en una clase, bueno, porque muchas de estas actitudes a veces se ingresa. Cuando menos lo esperamos, a veces se ingresa sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias. El mismo libro de Proverbios, en el capítulo 15, y versículo 18. Hermana Areli, de favor. Tenemos la capacidad de, en vez de hacer un problema, hacer todo lo contrario, apaciguar. Entonces, dice ahí, si vas a enojarte, mejor tranquilízala, contrólala, dice, tárdala en airarse, y va a apaciguar la rencilla. En vez de prolongar el problema, hacer el problema y que se haga todavía más grande, bueno, tenemos la capacidad de apagar ese fuego. Al hombre iracundo que va a provocar contiendas. ¿Sí, hermano?
Ujú. Sí, este proverbio habla mucho de la lengua, mucho de la lengua, y por ello habla de la necedad, la ira, la contienda, va pegado a la necedad, que no es fácil, es lo mismo que mencionaba el hermano, si no hemos aprendido a llegar a la madurez, pues sí, no es fácil, eso implica, y se acerca más, en vez de la madurez, se acerca más a la necedad, cuando no hemos aprendido a hablar de una manera que vaya a calmar las cosas en vez de hacerlas más grandes. Hermano Salvador. Sí, bueno, no sé qué tanto esté tan bien, ¿no? Pero cuando mis niños dicen algo que dicen que está difícil, yo les digo, está difícil para el que no quiere. Pero si a alguien se lo propone, obvio sí va a haber obstáculos, pero lo va a lograr. Obstáculos siempre va a haber. El enemigo siempre va a querer ahí entremeterse para, en vez de provocar lo espiritual, pues sea el lado carnal, que resurja el lado carnal, aquel que se supone que hemos matado, que hemos muerto, que hemos sido sepultados al pecado y resucitados en una criatura. El enemigo siempre va a hacer todo lo posible para que resurja ese viejo hombre. Entonces nosotros tenemos que trabajar a alejarnos de ese tipo de actitudes lo más posible. Entonces, tal vez no vamos a venir aquí y a querer hacer un problema muy, muy grande, pero minuciosamente, cuando nadie se entere, a lo mejor aquí hablamos muy pasiblemente, pero ¿qué hay en mi casa? ¿Cómo le hablo a mis hijos? ¿Cómo le hablo a mi cónyuge? Entonces, son cosas que tenemos que, pues, trabajar y examinarnos. Sí, hermana. Eso sí, también el Proverbios 14, Es todo lo contrario, sí. Sí, va a ser todo lo contrario. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer este grupo femenino? Quiere destruir y derribar el matrimonio, la familia. Bueno, eso implica la necedad. Va a ser la impiedad. Dice el proverbista, esa es la necedad, con sus manos la derriba. Pero lo contrario, la mujer que es sabia, en vez de derribar, va a construir, va a edificar. El amor en su cónyuge, en su matrimonio, el amor y la edificación con sus hijos, la instrucción con sus hijos. De hecho, desde la semana pasada estamos hablando de que esto está impactando las vidas de nuestros hijos y que cómo puede afectar en su futuro si nosotros no les instruimos. El proverbista es lo que está tendiendo a hacer. Entonces, la decisión la tiene el niño, Proverbios 22:6. Entonces, la decisión va a tomarla el niño cuando él crezca, qué camino va a elegir. Pero la tarea del padre, de la madre, es instruirlo. Ve construyendo ahí lo mejor posible para que su camino sea el correcto. Cuando habla ahí de su camino, no está hablando del camino de Dios, está hablando del camino de su vida, del niño. Entonces, que ese camino del niño, pues sea el camino del Señor. Sí tiene que ver mucho eso. Pues, ya nada más les voy a mencionar otros pasajes, ya para que nos anoten ahí. 19:11, del mismo 19, versículo 19. Proverbios 30-33. Son proverbios que siguen hablando de la ira. La próxima semana hablamos de estos grupos feministas que se dicen llamar cristianas y los errores que cometen y cómo de la misma manera, fíjense, ellas se hacen llamar cristianas y cómo en realidad tuercen las escrituras. Nosotros nos hacemos llamar cristianos. Cómo tener ese cuidado para no llegar a ese tipo de pensamientos que ellas tienen. Y de esa misma manera, pues, hacer lo que la palabra del Señor nos indique que sea su voluntad. Entonces, ahí le dejamos, hermanos. La próxima semana continuamos. ¿Tienen alguna pregunta para poder añadirle ahí al estudio? Okay. Pues nada más que es una incongruencia llamarse cristianos si no están sometidos a la voluntad de Dios. Exacto. Sí. Pueden ponerse el nombre, pero realmente no lo son. Exacto. Nosotros no somos cristianos, pero
Si no me someto a la voluntad de Dios, pues no lo soy. Exacto. Sí. ¿Y cómo ellas llegaron a pensar eso? Que son cristianas. ¿Por qué concluyeron ese pensamiento? Entonces, son cosas que necesitamos a veces examinar y pues ahora examinarnos también a nosotros mismos. Le dejo lugar a nuestro hermano que tiene la última oración. Recuerden que el domingo tenemos el convivio congregacional, si Dios nos permite. Peticiones de oración, hermanos, antes de abandonar el lugar. Hermano Arturo. Y bien, estaremos de manteles largos, hermanos. Felicidades, hermana Andrea. Alguien más acá de este lado. Hermana Santos. Hermana Mari. Hermano, los planes que hay en mi familia y por mis dos hermanas, Leticia y Miriam, están enfermas. Por favor. ¿Alguien más acá? Hermana Edna. ¿Quién más? Rachel. Hermanos con cáncer. Samuel, Tobar, Rachel. Ok. Hermana Yola. Mejoró bastante, gracias a Dios. Tiene misericordia de nosotros. Ok. Buena Juanita. Gracias a Dios por la vida y la salud que nos permite a mí, a mis hijos y a mis hermanos, todos los que estamos aquí. Ok. ¿Alguien más aquí? ¿Acá? Por mi hermano Manuel García. Pablito. Por mi familia, hermano, por Adeli, la recuperación de la esposa. Jalín. Ana Maguito. Le doy gracias a Dios porque le concedió una nueva sana y que le ayude en su vida espiritual. Hermana Zuli. Usted no había levantado. Bueno. Bueno, entonces. Pues vamos a estar puestos de pie, hermano. ¿Alguien más aquí faltaba? Hermana Santos. La iglesia nos da saludos también. Es lo que le iba a decir. Ahora no nos trajo saludos, hermana. Bueno. Mandan saludos y también piden que nos incluyan en sus oraciones siempre. ¿Iglesia de dónde, hermana? De los escondidos. Fue hasta allá. Sí. Mire qué bien. Y mi hijo todavía va a recuperar. Sí. Es que tuvo un contratiempo porque de la caída que se dio no lo atendieron bien porque dio esa enfermedad Del dengue. y
Ah, qué caray. Por atender el otro. Bueno. Pues vamos a orar por Francisco. Ah, mire. Hay que tener mucho cuidado con eso, pero bueno, vamos a orar por él. Vamos a estar puestos de pie, hermanos. Padre eterno, Señor de misericordias, ante el trono de tu gracia acudimos nuevamente para darte gracias por la vida y la salud que nos prestas. Padre, agradecemos todas las bendiciones espirituales y materiales que derramas en la vida de nosotros en cada momento. También agradecemos la oportunidad que nos das de estar en este lugar para estudiar de tu palabra, para crecer en nuestra vida material y espiritual mediante el estudio de tu palabra, Padre. El estar en comunión unos con otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, para cantar himnos que lleguen hasta tu presencia. Y Padre, también para agradecerte todo lo que nos das por medio de estas oraciones y también hacer peticiones por necesidades que nuestros hermanos tienen. Te pedimos que con tu misericordia infinita trates estas peticiones conforme a tu divina voluntad, a tu soberanía, a tu autonomía, y que tú determines, Padre, lo que es mejor para la vida de cada uno de los que te estamos pidiendo algo. Agradecemos infinitamente el que tú le hayas dado a nuestra hermana Andrea la oportunidad de celebrar un año más de vida. Síguela bendiciendo con salud en su matrimonio, a sus hijos, y que ella pueda seguir siendo un aporte valioso para su familia y para tu iglesia en este lugar. Padre Celestial, agradecemos porque nuestra hermana siempre ha trabajado en esta congregación y te damos gracias porque es nuestra hermana. Padre Celestial, también suplicamos que seas en la vida de nuestro hermano Francisco, en su enfermedad que está padeciendo, con los medios para que sea tratado conforme a la enfermedad que tiene, que recupere todas sus capacidades para que pueda seguir sirviéndote en la iglesia. Ponemos en tus manos a la iglesia en aquel lugar para que sea prosperada en lo espiritual y en lo material. Y la hermana Santos agradece, al igual que nosotros, el que haya podido ir y regresar sin ningún contratiempo hasta este lugar. Gracias por ello. Padre Celestial, la hermana Mari pide por los planes que tiene su familia. Bendice estos planes, que puedan ser llevados a cabo con tu voluntad. Y también, Padre Celestial, pide por la salud de sus hermanas Leticia y Miriam Saborío, para que tú pongas los medios y ellas puedan recuperar su salud, también puedan ver tu poder actuando en sus cuerpos, y que con la prédica de nuestra hermana, con su ejemplo, puedan algún día también estar en tu presencia. La hermana Yola da gracias porque se ha sentido mejor de la enfermedad que estaba quejando sus oídos, y también agradecemos que le estés permitiendo sanar de eso que tenía. Padre Celestial, te suplicamos que seas en las enfermedades de nuestros hermanos, como son la hermana Mariana López. Padre, permite que su recuperación sea completa. Te suplicamos que seas con nuestra hermana Luz, ya tiene algún tiempo enferma. Pon los medios para que ella pueda recuperarse, que las atenciones que está recibiendo de parte de su familia sean suficientes, con cariño, con amabilidad, para que ella pueda sentir el cariño de toda su familia y pueda seguir esforzándose por recuperar su salud.
Padre Celestial, también encomendamos en tus manos a nuestros hermanos que tienen cáncer, entre ellos Samuel Tobar, nuestra hermana Rachel, Michelle Valdivieso. Pon los medios para que ellos se puedan recuperar, para que las medicinas que estén tomando, los tratamientos que están siendo sometidos, sean de beneficio para sus cuerpos. También te pedimos que seas con el hermano Hidrogo. Padre Celestial, su situación es delicada. Determina con él lo que tengas a bien. Es un siervo tuyo que está fiel en la iglesia allá en San Pedro. En tus manos lo encomendamos. También ponemos en tus manos a nuestro hermano Mesa de la ciudad de Monterrey. También su situación es delicada, Padre. Por favor, tu intervención para que los médicos que lo atiendan hagan un buen trabajo, para que con tu ayuda, las medicinas que se le apliquen, los tratamientos que se le den, hagan su efecto en su cuerpo. Padre Celestial, te suplicamos que seas con el señor Manuel García, que tiene cáncer. La hermana Lupita pide por su hermano en la carne, y nos unimos a esa petición para que con tu ayuda él pueda sortear esta enfermedad. Padre Celestial, la hermana Juanita agradece por la vida y por la salud, tanto de ella como de sus hijos, y también pide por todos los hermanos de esta congregación, para que todos estemos bien y también tengamos un trabajo con el cual mantengamos a nuestras familias. Te suplicamos, Padre, que seas en los planes que nuestro hermano Jalil tiene para él, que sean benéficos, y sobre todo, Padre, que la vida espiritual de nuestro hermano siga en crecimiento como ha sido hasta hoy después de su bautismo. Y que esos planes materiales coadyuven para que él crezca más en todos los aspectos, tanto en el aspecto espiritual, como en el profesional, como en el personal. El hermano Pablo Vargas pide tu ayuda para que los planes que la familia tiene se hagan realidad. Pide por la escuela de Areli para que ella pueda retomar sus estudios y así prepararse mejor para este mundo tan competitivo en que nos ha tocado vivir. También te suplicamos que seas en la recuperación completa de nuestra hermana Esther, para que pronto esté también con nosotros participando activamente al 100%, como lo hacía antes de su operación. Padre Celestial, le agradecemos el que le hayas dado a Dani Vega la oportunidad de cumplir un año más de vida. En tus manos seguimos encomendando a esta joven para que siga creciendo en el estudio de tu palabra, para que su crecimiento espiritual no sea detenido, sino que siga adelante. Te suplicamos que seas en los planes que esta congregación tiene para el próximo mes. Padre Celestial, bendícelos, que sean de beneficio y de provecho para todos los miembros de esta congregación, para visitantes que puedan estar también acompañándonos y así uniéndose a nosotros en este grupo que te adora en espíritu y en verdad y que quiere, Padre, ser ejemplo para la sociedad en que vive. Ahora que regresamos a nuestros hogares, te pedimos que nos lleves con bien hasta ellos. Padre Celestial, que cada una de estas peticiones haya llegado hasta tu presencia y que a su debido tiempo las respondas como creas conveniente para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.